Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida a su programa Planos Paralelos a través de planoinformativo.com, su portal de noticias. El día de hoy, temas importantísimos, como siempre, que se prestan a la charla, al debate, a la discusión, y por ello, bueno, pues me da muchísimo gusto tener en este día este foro con el tema Guardia Nacional, Seguridad Pública. ¿Dónde estamos? Y bueno, por supuesto, la opinión de aquellos que saben. Por ello, me da muchísimo gusto saludar a nuestros invitados. Esta tarde en Planos Paralelos nos acompaña Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, diputada del PRI, presidenta de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado. Hola, Betty, muy buen día. Un placer saludarte y estar en compañía de estos señores a los cuales tengo un gran cariño. El ombudsman de San Luis Potosí que nos acompaña, por supuesto, Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y de igual manera, pues, con una grata compañía. Inspector General, por supuesto que nos acompaña y agradezco mucho, Raúl Alanís Beltrán, director general de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí. Gracias a ustedes por esta oportunidad y también un placer compartir aquí con los compañeros. Edgar Osvaldo Jiménez Arcade, director general de Seguridad Pública Municipal, también muchísimas gracias por su asistencia. Buenas tardes, gracias y gracias a todos por la oportunidad de poder discernir sobre un tema tan importante. Y bueno, pues entrando en materia de lleno y sobre todo, bueno, antes de iniciar, como se los había comentado, a manera de charla, a manera de punto de vista, el tema Guardia Nacional, el tema Seguridad Pública, el tema en el cual nos estamos en San Luis Potosí, no podemos perder de vista que el tema de la seguridad ha sido un tema mayúsculo y por supuesto de la mayor importancia y de la mayor preocupación para todo el país y por supuesto para San Luis Potosí no ha sido la excepción. Ahora que existe una posibilidad, sobre todo a la llegada de una nueva administración federal con algunas ideas nuevas, con algunas circunstancias que, bueno, pues será un hecho posiblemente que las veamos ya en nuestra realidad. ¿Cuál es la opinión? Precisamente hablando primero del contexto. ¿Dónde estamos parados desde tu punto de vista, Beatriz Benavente, en el tema de seguridad? Sí, Polo, yo creo que es una administración que llega con ideas y ocurrencias nuevas, ¿no? Y parte importante de lo que se debe de analizar en materia de seguridad y en particular con lo que tiene que ver con la Guardia Nacional es que tanto en verdad necesitamos como país cambiar las estrategias de seguridad, pero no basados en ocurrencias, ¿no? Creo que está faltando y hoy es más que nunca evidente un planteamiento real y bueno, se puede otorgar el beneficio de la duda en la participación de los militares dentro de las actividades de seguridad en nuestro país, pero ¿cómo lo vamos a acotar? ¿Hasta cuándo van a llegar? O México, ¿hasta dónde van a llegar, perdón? O México ya va a ser un país militarizado en lo que tiene que ver con la seguridad. La verdad es que esa parte yo creo que nos debe de preocupar y ocupar a todos. Hace un momento platicaba con Jorge, bueno, el tema en materia de derechos humanos es terrible, viéndolo desde esa perspectiva, ¿no? Donde recaiga en los militares, en los marinos, el actuar de los policías y, bueno, ellos con esta formación, ¿cómo se va a integrar? Y también lo platicamos aquí previo, las policías estatales, municipales, la policía federal, el marco jurídico que se debe de crear previo a la creación de la Guardia Nacional todavía está en proceso, pero hay una falta de respeto al trabajo que tiene que ver con el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, porque toda vez que aún ni siquiera se termina la discusión en estos dos espacios y no se ha emitido ya una determinación, un decreto con las reglas, las bases de la Guardia Nacional, ya emitieron una convocatoria. Creo que da muestra de una soberbia absoluta, ¿no? Donde no se colabora con el Congreso, con los diputados, con los senadores, sino se les instruye lo que se tiene que aprobar. Y creo que eso sería lamentable que se convirtiera pues en una práctica común para lo que sigue en los próximos años en México, ¿no? No va a haber entonces respeto a la separación de poderes. Buena pregunta y sobre todo los cuestionamientos que también nos ponen en los reflectores a nivel internacional y yo creo que eso también me lleva pues a escarbar sobre el tema o preguntarles a ustedes qué opinan en términos de que, bueno, pues ha habido pronunciamientos a nivel internacional sobre lo que significaría que esto se implemente en México y
se pone, dicen, en riesgo esta situación que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Yo creo que eso es una parte importante porque se ha tratado de construir mucho en términos de que la relación de la autoridad con respecto a los ciudadanos sea en pleno respeto a los derechos humanos bajo cualquier circunstancia. ¿Qué nos puede comentar Jorge Andrés López Espinosa de la Polo, pues primero, nuevamente agradecer la invitación y recordar lo que ocurría en 2006 cuando llega al poder Felipe Calderón, cuando inicia toda esta temática en donde él anuncia una guerra frontal al crimen organizado y justamente para poder llevar a cabo esta acción pide la colaboración de la milicia, tanto de la Secretaría de Defensa como de la Secretaría de Marina, pero recordando aquellas fechas y las palabras del propio expresidente Calderón, dijo que esta era una medida temporal hasta en tanto no fueran fortalecidas las corporaciones policíacas, sobre todo porque en algunos municipios de México, incluso en algunos estados, habían estado estas policías o cooptadas o rebasadas por el crimen organizado. Entonces había una justificación hasta cierto punto lógica en que viniera la milicia a apoyar tareas de seguridad. Sin embargo, un apoyo que en ese momento, desde luego, no estaba soportado en el marco constitucional y tampoco en el marco legal. Pasa el sexenio, viene el sexenio del presidente Peña Nieto, se impulsa la regularización de la presencia militar en el país a través de la hoy fallida Ley de Seguridad Interior, que pretendió normalizar la vida y la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública, que al final, luego de acciones de inconstitucionalidad que se presentaron, desde luego también participando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en esa acción de inconstitucionalidad también participa la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí respaldando a la CNDH, y finalmente la Suprema Corte de Justicia determina invalidar la Ley de Seguridad Interior por considerar que atenta contra el marco constitucional. Hoy el escenario es ya no hacer una Ley de Seguridad Interior, sino ir a una reforma constitucional que ya resultaría inatacable por los medios vías de la Suprema Corte a través de la acción o la controversia, ir directamente a una reforma constitucional que normalice la presencia de las fuerzas castrenses, y lo más peligroso que nos parece, que lo hemos manifestado de manera pública y por supuesto respaldando la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la postura de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que es el gran riesgo de que el país esté a un paso, y además constitucional, de ser militarizado, y entonces las fuerzas civiles, llámese policía municipal, policía estatal y policía federal, queden al mando de mandos militares, ¿no? Y entonces, con todos los riesgos que esto supone, porque hay que recordar que en Latinoamérica tenemos muchas experiencias en donde el mando militar puede ser el preludio a una dictadura. Y bueno, por supuesto, sin duda alguna, la opinión de las personas que tienen la experiencia en este aspecto, en el aspecto de la seguridad, y de la gran pregunta, al margen de partidos políticos, al margen tal vez de gobierno, este problema de la seguridad, estaremos de acuerdo, no obedece a un partido, obedece ya a una circunstancia que tenemos ya mucho tiempo de estarla viviendo en nuestro país y que ha tenido muchas caras y muchas facetas. Nos está rebasando la inseguridad en México, en San Luis Potosí. Le pregunto su opinión al director general de Seguridad Pública en el Estado, Raúl Alaniz. Gracias, a la orden. Pues mira, lo que yo te puedo decir es que para la Secretaría de Seguridad Pública, para la Policía Estatal, para nosotros es bienvenido todo el apoyo que venga a sumar. ¿A sumar con qué fin? Pues con el fin de prevenir el delito. Por ejemplo, nosotros aquí, antes de que se diera esto de la Guardia Nacional, la coordinación entre las policías municipales, estatales, Policía Federal, ya se tenía la coordinación, incluso ya se tenía la coordinación con personal castrense. También ahora que viene este apoyo de Guardia Nacional, les comento que aquí en San Luis Potosí ha llegado un total en todo el estado, un total de 538 personal de policía militar, de Policía Federal apoyando a la Policía Militar son 29, tenemos un total de 567 distribuidos en todo el estado. Nada más aquí en la capital potosina tenemos 115 elementos que vienen a apoyarnos. ¿En qué nos están apoyando? Ellos, bueno, ajenos a lo que está sucediendo actualmente aquí en San Luis Potosí, que vienen de fuera, que vienen de una policía militar,
vienen a sumarse a los trabajos que estamos haciendo nosotros. Diario tenemos unas mesas de trabajo donde participamos Policía Estatal, Policía Municipal de San Luis Potosí, capital, y la Policía Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, así como el personal que tenemos aquí de Policía Federal. Estamos trabajando diario en esas juntas, se están sumando a ello, se están sumando a los operativos que ya tenemos en conjunto las autoridades locales, en acompañamiento, en apoyarnos con seguridad perimetral. Nosotros somos los que estamos actuando como primer respondiente, ellos nos apoyan, se suman a tener más presencia de policía, en este caso, bueno, de personal castrense en las calles. Pero bueno, también ahorita hay que entender que ahorita en este momento el objetivo es venir a apoyar, venir a dar más seguridad a los potosinos, y también yo creo que debemos de considerar que ahorita el plan que tienen ellos es de venir a entregarse a la sociedad potosina, en el caso de San Luis Potosí, a entregarse a servir. Porque a nosotros, lo reitero, a nosotros toda la ayuda que venga de quien sea, mientras sea para sumarse, para tener una mejor seguridad pública, para tener una mejor prevención del delito, es bienvenida. Pero Raúl, yo creo que la gran diferencia es que ahí vienen a sumarse a los trabajos de corporaciones perfectamente identificadas y divididas. Los municipales con su marco jurídico, con sus atribuciones, la estatal de igual manera, la Marina, el Ejército también vienen a apoyar. El gran problema con la Guardia Nacional es que ya se van a integrar, van a hacer una masa y un revoltijo que no vamos a tener claro qué va a normar a estas personas, cómo van a actuar. Ese creo que es el gran problema, porque la coordinación de estas diferentes instituciones de seguridad creo que puede ser sana, ¿no? Pero hacer esta mezcolanza sin pies ni cabeza, creo que eso sí es riesgoso. Desde las primeras instancias, como comentaba el comandante Denise y la señora diputada, más allá de si es un mando militar, más allá de si es un mando civil, en lo administrativo, en lo operativo, la ejecución coordinada es lo que debe importar a todos los estados y a todos los municipios. Porque en todos ellos el mando, quien emite una orden, adquiere una responsabilidad. Quien tenga el mando de un operativo en la calle adquirirá la responsabilidad, ya sea de primer respondiente, de lo que pase y deje de pasar en la ejecución de cualquier actividad en la calle. Más allá si es estatal, más allá si es municipal, o si es el Ejército o la Guardia Nacional. No solamente se trata de hacer más operativos, sino hacer una verdadera proximidad. Hemos hablado desde el municipio y desde el inicio de la administración que no se trata de tener más policías, no se trata de hacer todo un programa de operativos. Podemos coordinarlos todos, pero si no hay una integración transversal de la actuación, no vamos a llegar. Podemos traer un mando militar y se va, bajo doctrina militar, se puede hacer todo este proceso de operativos. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es local. Conocemos dónde están las colonias, qué tipo de personas, qué tipo de incidencia y qué tipo de modus operandi tiene cada uno de los delitos. Y es lo que hemos venido atendiendo en forma coordinada con el Estado. El proceso va a ser cuando se tenga que cumplir con el mando y se tenga que cumplir con la responsabilidad del mando. Porque sabemos en todo momento, los que hemos tenido mandos, que en el momento que hay un problema y en el momento en que hay que respaldar jurídicamente a un elemento de policía, que es lo que nos importa, y que el policía sale a la calle sabiendo que su corporación deberá respaldarlo jurídicamente en toda la actuación buena del servicio, es lo que nosotros nos vamos a preocupar como directivos de las corporaciones, ya sea estatales o municipales. Si se establece como Guardia Nacional, si se establece un mando militar, si se establece, tener en cuenta que es una coordinación y que tendrá un marco jurídico y una responsabilidad jurídica en la actuación. Llegar a una colonia y meterse en un andador no es lo mismo que estar en una mesa y decir hay que hacer este operativo en un papel. Conlleva un contacto con la población, conlleva un desgaste con la población, y eso es lo que hemos venido trabajando en la administración desde que iniciamos, en cómo hacer ese acercamiento y cómo hacer esa coordinación. Y como comentábamos un ejemplo hace un momento, ¿no? Si en un proceso de persecución, en un delito, llegamos a pasar de alguna jurisdicción municipal, contamos con la coordinación y un convenio de colaboración con el Estado, porque estamos haciendo un operativo coordinado con el Estado para traspasar, y en ese momento el Estado entra y actúa como primer respondiente. En un operativo coordinado a más escala, con personal militar o con personal de policía, ¿quién obtendrá el mando? ¿Quién tendrá la responsabilidad? ¿Y quién coordinará
ese punto jurídico ante las instancias de procuración de justicia. Lo cual es bastante valioso porque yo me acuerdo que antes ni se hablaban, ¿eh? Claro. Y hay que recordarlo, ¿no? Hay que recordar que mucho, yo creo, de los problemas que teníamos en ese sentido tenían que ver pues con ese distanciamiento. Bueno, ustedes son del Estado, yo soy del municipio, que ustedes son federales, ¿no? Bueno, que nosotros somos soldados y cada quien rásquese como pueda y bueno, pues la ciudadanía en medio, y ese es el gran problema, ¿no? Que finalmente yo creo que todos tenemos una gran inquietud por vivir seguros en nuestra entidad. Vamos a mensajes, vamos a regresar con más de este tema que estamos abordando el día de hoy, que es Guardia Nacional, amigos, y bueno, por supuesto, los escenarios de seguridad, sobre todo en nuestro San Luis Potosí, el futuro al 2019, que ya cuando sea una realidad todo esto, y la gran pregunta, y sobre todo que la reflexionemos un poquito, a raíz de qué viene todo esto, porque yo creo que hay que entender por qué tenemos ya una circunstancia de esta naturaleza, a la necesidad o al planteamiento pues de que se pudiera militarizar el país, lo cual verdaderamente se me hace una situación pues muy extrema, pero bueno, pues finalmente debemos, yo creo, que hacer una reflexión sobre esto. Regresamos en unos instantes, ya volvemos con más de Planos Paralelos. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad, de una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planoinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie. Regresamos con más de Planos Paralelos para ustedes, amigos. Por supuesto, el gran tema, la Guardia Nacional. Y agradezco, en este foro, platicamos desde el inicio de este programa, si se lo perdió, me acompaña en este día, en esta tarde, Beatriz Eugenia Benavente, por supuesto, diputada del PRI y presidenta de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, a quien agradezco mucho, Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, inspector general y director general de Seguridad Pública en el Estado, Raúl Alanís Beltrán, a quien agradezco mucho, Edgar Osvaldo Jiménez Arcadia, director general de Seguridad Pública Municipal, que nos acompañan desde el inicio de este programa con el tema la Guardia Nacional. Hace unos instantes, antes de irnos a mensajes, si nos está sintonizando apenas en este momento, platicábamos precisamente a una pregunta. ¿De dónde surge para que exista esta posibilidad ya como pues una circunstancia real de que existe esta Guardia Nacional? Este panorama futuro, yo creo que el más sombrío es que se militarice el país, como lo han estado comentando. Y bueno, pues por supuesto yo creo que sí es necesario saber por qué llegamos hasta aquí. Yo de alguna manera podría pensar que desde mi punto de vista como medio de comunicación, como periodista, como lo que he hecho, bueno, pues se ha hablado de que la policía cada vez se ha vuelto más infiltrada por parte de la delincuencia, de que pues no se tienen los perfiles, que no existe la vocación, que es muy fácil corromperla, porque el fantasma de la impunidad y la corrupción que van ligados, yo creo que ha sido uno de los temas, si no el tema más importante, que tiene que ver precisamente con este cáncer que tenemos hoy en día, que es precisamente la crisis de inseguridad en todo el país y en San Luis Potosí. ¿Por qué? ¿Por qué, Betty? Bueno, Polo, yo le sumaría no solamente corporaciones policíacas, sino diputados, presidentes municipales, gobernadores. Ese es el gran problema en México. Hemos estado, ha ido permeando la filtración. ¿Por qué? Porque el crimen organizado y en particular el narcotráfico es un tema de muchísimo dinero, ¿sale? Y creo que hemos perdido esta responsabilidad como servidores públicos y nos gusta el dinero, luego les gusta o gusta a algunos el dinero fácil, pero ese dinero fácil ha llevado a México a las circunstancias que hoy nos ocupan.
no son los policías únicamente. Hay coludidos alcaldes, diputados. Revisen nada más cuántos funcionarios han matado de manera extraña en los últimos años. Y hay una evidencia clara y documental de que están trabajando de la mano con el crimen organizado. Creo que esa es una de las cosas. Se hablaba de barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Bueno, el señor presidente de la República dijo, voy a barrer de arriba hacia abajo, y esa es una estrategia con la cual pues voy a empezar a acabar con esto que tiene que ver con la corrupción, con la impunidad. Se me antojaba pensar en ese momento, salvo su opinión, de que esto podía ser, bueno, pues en parte una limpieza tal vez de corporaciones, de mandos, de funcionarios de todo nivel, no solamente en las policías, como bien tú lo mencionas. Pero bueno, pues finalmente yo creo que el reto es mayúsculo en términos de que finalmente, no por depurar, no puedo quedar sin policías, ¿no? O sea, finalmente, ¿cuál es la realidad que estamos enfrentando, sobre todo con el estado de fuerza que tenemos hoy? Y bueno, pues depurarlo y finalmente de cara a esta posibilidad. Bueno, mira, en cuestiones en lo que hablas tú en cuanto a depuración, bueno, se habla primero de un gran incremento a esta fuerza por parte de Policía Militar, de Policía Naval y también, ¿por qué no?, de parte de la Policía Federal, de algunos elementos de la Policía Federal. Ellos comentan y mencionan que en un principio van a meter a toda esta gente porque la prioridad es ya hacerle frente a este problema o a estos índices delictivos que nos han estado aumentando en todo el país, no nada más en San Luis Potosí, en todo el país, y posteriormente convocar a la juventud que se quiera anexar a este trabajo. Mencionan también que cuando se tenga un número suficiente, que es el que se busca para la Guardia Nacional, irán retirando personal militar. Hasta ahorita eso es lo que han estado ellos manifestando o ofertando para la Guardia Nacional. Vuelvo a reiterar, en este momento, o sea, hablando del día de hoy, para nosotros como Policía Estatal, aplaudimos el apoyo de cualquiera que venga, cualquier autoridad que venga a sumar. Si a nosotros nos vienen a apoyar para sumar, para para prevenir el delito, para nosotros son bienvenidos. Es lo que puedo decir. En este proceso si me permites, sí, por favor, también digo, siempre y cuando no vengan a quebrantar, como lo hemos mencionado ya, la coordinación que ya hemos logrado aquí en San Luis Potosí de las autoridades de los ¿qué significaría quebrantar? Pues que llegaran, por ejemplo, a llegar ellos directamente a encargarse de la seguridad pública sin tomar en cuenta las estrategias o el trabajo que ya tenemos avanzado las autoridades o las corporaciones locales, llámese Policía Estatal, llámese Policía Municipal de San Luis Potosí Capital, Policía Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. ¿No sería esta una manera de legitimar el proyecto político? Llegar y quitar todo para ponerse ellos. ¿Concentración de poder? ¿Podrá ser? Es un riesgo, tendría que reconocerlo. Podría ser el riesgo, ¿no? Pero nosotros, ahorita más que ver ese riesgo, estamos viendo el apoyo que estamos obteniendo ahorita. Por eso estoy hablando de hoy. Okay. Del día de hoy. Al día de hoy tenemos el apoyo, salimos a los operativos en conjunto, las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, el personal militar que está desplegado en todo el estado, hablemos ahorita de la zona metropolitana, están acompañando a las autoridades estatales, municipales, de aquí, Municipal de Soledad, nos están acompañando también elementos de Policía Federal, todos en conjunto a salir a hacer recorridos de vigilancia, de hacer presencia a manera de prevenir el delito. Voto de confianza. ¿Sería ese el punto? Es lo que estamos... ¿Qué nos comentaba? Coordinación. En este proceso de la ejecución operativa hay 2 rubros totalmente importantes. Como preguntaba usted, ¿cómo llegamos? Supervisión y transparencia. Si no supervisas, no sabes. Si no mides lo que estás haciendo, no sirve. Si no se midió el impacto, si no se midió el impacto de un operativo, de una intervención en un lugar específico. Cuando elaboramos nosotros los polígonos al inicio de la administración, nosotros empezamos a medir cuál era la percepción de la ciudadanía, cuál era la acción inmediata y concreta. Si no se supervisa al elemento, el elemento termina por dejar su vocación de lado. Decir, empezar a pensar que no sirve el trabajo que está haciendo. Si un directivo cualquiera, si un mando cualquiera no está con el personal, no está supervisando permanentemente,
comentaban en la federación, es que se han infiltrado, como comentaba ustedes, se han infiltrado las corporaciones. Bueno, este proceso de supervisión es lo que te ayuda. Si verdaderamente estás supervisando a tus mandos, si estás coordinando con los mandos de todos los niveles permanentemente, si estás haciendo las correcciones necesarias a cada operativo, a cada actividad, a cada situación de los elementos, si apoyas verdaderamente no solo con dinero o con una comodidad a un elemento, sino con todo ese proceso donde se le apoya a su familia. Todos los que trabajan en seguridad, trabajamos en seguridad pública, trabajamos por nuestras familias. Ese proceso de coordinación donde se suma la Guardia Nacional, donde se establecen operativos coordinados con mayores efectivos, a mayor cobertura, en mayores áreas o mayor cantidad de áreas posibles, pues se tiene que supervisar y se tiene que medir cuál es la acción. Y se tiene que coordinar y los mandos tendrán que tener esa supervisión y esa cercanía con los elementos. Porque de todos modos vamos a terminar sabiendo que habrá un municipal o un estatal que no estará a gusto o que tendrá un problema. Durante años se ha tomado un elemento de policía como un elemento que está obligado a no sentir y obligado a dejar de lado a su familia para estar en la calle. El chiste es cómo estás apoyando, en cualquier nivel. Así traigas 200 personas o 200 elementos militares desde otro estado a trabajar a San Luis Potosí, pues esos 200 son 200 familias que hay que apoyar en algún punto donde se encuentren porque para ellos están trabajando en San Luis Potosí. La coordinación permanente de todos los niveles de gobierno, de todas las instancias y todos los poderes, en cómo eficientar el trabajo coordinado. Porque a final de cuentas, si un militar viene con la doctrina, y valga que soy militar, si un policía federal viene con su doctrina, y un policía estatal y un municipal tienen su propia doctrina, y actuarán juntos, pero cada quien con su doctrina, seguiremos en lo mismo que hace muchos años. Es cómo encuadras jurídicamente y cómo apoyas ese respaldo. El tema de los salarios y el tema del apoyo gubernamental a los elementos se me hace muy importante, pero también quisiera abordar esto que tiene que ver con el perfil y en este caso que me compartiera su punto de vista Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se ha hablado en muchas ocasiones que el perfil de un policía es muy diferente al de un soldado. Totalmente. El soldado tiene la formación castrense, tiene características muy particulares y su preparación es completamente distinta en muchos sentidos a las de un policía que también, bueno, pues tiene una capacitación, un adiestramiento en el manejo del arma de fuego, de la forma en la que se tiene que aproximar hacia la investigación tal vez o la averiguación tal vez en el lugar, de acuerdo a lo que marca ya la nueva ley, porque hay que tomar en cuenta que tenemos un nuevo Código de Justicia Penal que sin duda alguna pues está vigente y estará vigente con todo y Guardia Nacional. ¿Qué opina sobre este reto? Porque bueno, pues finalmente emitiendo recomendaciones, ¿hacia dónde podría ir, por ejemplo, una recomendación? Sabemos hacia dónde va una recomendación hacia las diferentes corporaciones, hacia el propio ejército, pero ¿hacia dónde iría una recomendación en un momento dado hacia una Guardia Nacional? Bueno, primero decantar esta parte de las competencias que es muy importante y hablaba hace rato el comandante Alanís, es correcto, la coordinación al día de hoy solamente existe y es positiva. Vemos cómo en el marco de sus competencias la federación, el estado y los municipios trabajan de manera armónica incluso y coordinada. Pero con la propuesta de reforma constitucional en el tema de Guardia Nacional, ya la coordinación pasaría a ser una relación de suprasubordinación. ¿Qué significa? Que ahora quien tomaría el control operativo, de acuerdo a la última versión que dio el presidente López Obrador, sería que el mando estaría en manos, en operativo de los militares. Y ya esta coordinación, pues ya no sería tal en el marco de sus competencias, sino la coordinación vendría desde la lógica y el mando de lo militar. Y voy a tu pregunta y a la respuesta muy concreta. Son formaciones totalmente distintas. La milicia está formada precisamente para la guerra, ¿no? Así está pensado. Incluso cuando en su momento en la historia en México se buscó darle un nombre correcto a la milicia, se habló en los principios basados en la Constitución de una Secretaría de la Defensa Nacional, no en un Ministerio de Guerra, pensando en que México solo interviene en acciones militares cuando es atacado por otro estado enemigo o hay alguna invasión, etc. Entonces la lógica castrense es esa, la lógica de la guerra. ¿Qué pasa con las corporaciones de seguridad? Hablaba hace rato mi amigo Arcadia de
el tema de proximidad social. Ese es el primer punto de enlace en los municipios, por eso nuestro marco constitucional está construido desde los municipios como la entidad más cercana a la población, y justo ahí es la policía preventiva municipal la que tiene el primer contacto, la que se acerca, la que está previniendo las conductas antisociales, incluso dándole vida a los bandos de policía y buen gobierno, a los reglamentos de tránsito, en esa cercanía. Entonces esa lógica, esa construcción, incluso en la academia, en estas participaciones que tienen los jóvenes que van y se preparan en las academias de policía, pues es esa lógica de proximidad, no es la lógica de los militares. La policía estatal de igual manera cubre algunos espacios donde no hay municipios con policías municipales sólidas, y la policía federal pues también tiene estas funciones de prevención y proximidad social. La otra policía de la que no se ha mencionado aquí, pero que también es muy importante, que es la policía investigadora. Ahora, en este nuevo sistema de justicia penal, la llamada policía investigadora científica, que antes se conocía como policía judicial, luego pasó a ser policía ministerial, y hoy es una policía científica que tiene que dar resultados en cuanto a la investigación de conductas delictivas. Entonces, llevar el caso o el campo, de lo militar al tema de seguridad, estaríamos haciendo un cruce, y desde la Constitución es muy grave, confundiendo temas de seguridad nacional con temas de seguridad pública, con perfiles totalmente distintos, que, como bien lo decía Betty, a la larga, estos 50,000 nuevos elementos que se pretenden reclutar, pues en un momento no muy lejano estarían desplazando prácticamente las funciones que hoy, me parece que en San Luis Potosí se realizan atinadamente por parte de las corporaciones de prevención, tanto municipal como estatales. Entonces, me parece que el riesgo es muy latente, insisto, no es un criterio de la Comisión de San Luis ni de la Comisión Nacional, son estándares internacionales, son organismos como las Naciones Unidas quien recomiendan a los estados cuidado con militarizar a sus países, porque cuando los mandos militares asumen, la parte civil queda desplazada, y entonces pues el poder, como ya lo señalaba la diputada, se puede concentrar en quien es hoy, a nivel constitucional, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, para decirlo de manera muy literal y muy expresa, que sería el presidente de la República. Jorge, y además creo, y esta evidentemente es tu área de competencia y en la cual sabes muy bien, México empezaría ya a incumplir también con tratados internacionales que se han estado firmando, que tienen que ver con el respeto de derechos humanos y la no militarización de nuestro país. Entonces, no solamente estamos en riesgo de manera interna, sino también en nuestra relación con el extranjero, con otros países y con instancias internacionales de protección de los derechos humanos, que viene a también complicar este tipo de decisiones. Y espero que no sea porque tiene una mayoría absoluta en el Congreso que se vaya a tomar esta determinación sin valorar todas estas aristas y dejando de lado el desarrollo y fortalecimiento de las policías estatales y municipales, que también ahí, y de verdad lo digo con mucho respeto, hay muchísimo dinero que luego se gasta pero no se ve aplicado. Entonces también tendríamos que tener mayores certezas en cómo fortalecer a la policía. Hay policías municipales, no es el caso de la capital, pero en San Luis Potosí hay policías que tienen que conseguir la pistolita en el mercado negro y con esa salir a chambear, ¿no? Sin capacitación. Luego también se presenta el fenómeno de que llegan los presidentes municipales y invitan a los compadres a participar como policías, en lugar de tener gente con vocación que se dedique a esto, que tenga una formación real, que conozca el tema. También por eso es mucho más sencillo que gente de dudosa procedencia se pueda incorporar a una corporación policial. Bueno, sin duda el reto es mayúsculo, teniendo en cuenta que San Luis Potosí, siendo un estado tan grande, darle una cobertura, bueno, pues a la necesidad que hoy en día prevalece en términos de seguridad, pues sí se ha convertido verdaderamente en un problema. Y yo creo que parte de mucho de lo que nos comentaba hace unos instantes, quiero seguir platicando esto que tiene que ver con el apoyo y de las necesidades, porque yo creo que las necesidades siguen siendo muchas. En unos instantes vamos a ir a mensajes, vamos a regresar en unos instantes para platicar más de este tema, Guardia Nacional en planos paralelos. Ya volvemos. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país.
Haz clic en la noticia antes que nadie. La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad. De una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie. Regresamos con más de Planos Paralelos. El tema de hoy, Guardia Nacional, amigos. Bueno, por supuesto, en el estudio me acompañan Beatriz Benavente, diputada del PRI, presidenta de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el inspector Raúl Alamís Beltrán, director general de Seguridad Pública en el Estado, por supuesto también Edgardo Osvaldo Jiménez acá, director general de Seguridad Pública Municipal, en estos temas que estamos platicando en Planos Paralelos este día. Y bueno, pues platicábamos anteriormente de algunos contextos, algunos antecedentes, algunas circunstancias que generan, y sobre todo también muy importante las características tanto de lo que es un militar, un soldado, a un policía, a un agente de seguridad, tanto estatal como municipal. Pero sin duda también ahí hay un ingrediente importantísimo y que, bueno, pues de entrada se me antoja que sería también parte de esta mesa el abordarlo, que son las circunstancias en las cuales están trabajando hoy en día los elementos de seguridad pública de un tiempo a la fecha. Hemos visto que, bueno, pues finalmente se hablaba de que se otorgaron algunos apoyos por parte de la Federación para equipamiento, apoyos también que fueron autorizados para poder aumentar la calidad de vida de los elementos de policía, que tenían que ver también con la seguridad y con las garantías que hay en términos de la seguridad que deben tener laboral, porque es un trabajo de alto riesgo. Sin duda alguna reconocido así a todas luces. ¿En dónde estamos parados hoy en San Luis Potosí? ¿Hace falta más? ¿Esto que viene va a venir a mejorar o solamente va a ser un complemento, esto que tiene que ver con la Guardia Nacional, de acuerdo al contexto que vivimos hoy en día con la policía? Bueno, mira, primero que nada, ahorita tomamos el tema de lo que son los mandos militares en la Guardia Nacional, ¿correcto? Uh-huh. Bueno, mandos militares, recordemos, esto es solo para la Guardia Nacional, no para las policías locales, ¿sí? Nosotros como policías locales vamos a seguir apostando, vamos a seguir logrando y vamos a seguir trabajando con la coordinación entre las corporaciones de los... Van a seguir creciendo. Creciendo coordinadamente, creciendo esta coordinación entre los tres órdenes de gobierno, donde la autoridad del orden federal que se suma a esta coordinación, pues es la Guardia Nacional. O sea, la Guardia Nacional, ahorita al día, lo vuelvo a repetir, ya está aquí, ya viene aquí, ok, su mando de ellos es militar, pero no lleva el mando de las estrategias, hasta ahorita no lleva el mando de las estrategias que se están haciendo coordinadamente aquí en San Luis Potosí. Ellos llegan a sumarse y nos lo expresan, a ver, estamos aquí a sus órdenes, ¿en qué les podemos ayudar? Ustedes son los que viven aquí, ustedes son los que ya tienen tiempo trabajando aquí, ustedes son los que ya saben cuál es la problemática en estos momentos de San Luis Potosí. Entonces, nosotros los apoyamos, díganos para dónde empezamos a trabajar, para dónde volteamos. Entonces se vienen a sumar, estamos hablando de coordinación, ok, lo que no queremos es perder esa coordinación. Entonces ellos vienen, tienen su mando militar, ok, para ellos, pero no para el trabajo que se está haciendo aquí. ¿Sí se pueden controlar, digamos, por su formación? Pues fíjate que hasta el momento están en un plan bastante accesible y de apoyo. Es más, ellos no llegan a decir, vamos a hacer esto otro. Hasta ahorita, en las mesas de trabajo, jamás se ha tocado ese tema. Yo personalmente lo puedo decir porque ahí he estado, el capitán Arcadia, hemos estado juntos con ellos, todos los días estamos con ellos. Hasta ahorita, y más por ejemplo, en la mesa operativa, hasta ahorita el personal militar nos lo dice, ¿eh? Ustedes tienen la información, ustedes saben, ya tienen conocimiento de qué delincuencia se está moviendo aquí. Adelante, estamos a sus órdenes para apoyarlos. Díganos a dónde los acompañamos, díganos a dónde vamos y díganos en qué los podemos apoyar.
y se vienen con nosotros, y realmente ahorita la batuta la estamos llevando a las autoridades locales y no hemos batallado ni hemos tenido absolutamente ningún problema. Hasta ahorita ningún problema. ¿Pero qué les piden ellos a ustedes? A nosotros nada más nos piden que los sumemos al trabajo que ya tenemos. Eso es lo que en materia de infraestructura, digamos, necesitan darles donde quedarse. Miren, en materia de infraestructura, en el caso aquí local, Ajá. ellos están en el 40 batallón. Okay. No tienen ningún problema por eso. Ellos tienen sus vehículos, sus camionetas militares. Nosotros no necesitamos ni prestarles ni equipo, ni darles alojamiento, ni nada de eso. Aquí en el Pero cuando vienen, por ejemplo, la caso de gendarmería, capital. el Estado sí tiene que correr con los viáticos, ¿no? Ah, por Según supuesto, tengo y el conocimiento. de ellos también. O sea, el plan es que ellos tienen y van a venir con todo el apoyo y el presupuesto federal. Porque hemos hablado permanentemente con el mando militar y con las fracciones o las secciones militares con las que hemos estado operando, y lo que nos piden perfectamente es que haya un plan concreto, que no solamente sea un paseo en patrulla, que sea una verdadera cercanía, que no se trate nada más de llevar una columna por las calles, bájense de las patrullas, vamos a las verdaderas áreas no de sea un atención paseo. prioritaria. Y es lo que hemos hecho desde el inicio del 1 de diciembre con el mando militar. Vamos a estas áreas, vamos a este polígono específico, vamos a atacar esto es el operativo trata sobre esto y este es el resultado esperado. Vamos a esos operativos, nos bajamos, existe la documental, se supervisa por parte del mando militar y por parte de nosotros de qué se está haciendo. Lo que nos han pedido perfectamente es eso, que haya una verdadera transparencia en lo que estamos haciendo y que no solamente se trate de llevarlos a pasear. ¿Por qué? Porque estamos actuando en proximidad, lo que comentábamos hace un momento. No se trata de hacer un operativo donde el ejército llegue y tome el mando de las calles, ¿no? Se trata de hacer un operativo coordinado con asuntos policiales y con asuntos de proximidad y con asuntos donde intervenga la federación en este caso. Eso es lo que hemos estado haciendo operativamente. Más allá de si es un mando militar o es un mando civil, se trata de la vocación y del verdadero conocimiento de lo que vas a hacer. En el caso del coronel del 40 batallón, que es el mando designado, él nos establece sí cuál es el operativo, sí cuál es el resultado y sí qué es lo que vamos a hacer en concreto. No vas a salir a pasear el personal, no me vas a llevar a un área donde no quieres que entre. Hemos intervenido paqueterías, hemos intervenido colonias. En 24 y 31 hicimos presencia, se bajó de alguna manera el índice de las riñas para el 31. Hubo menos detonaciones de arma de fuego porque hubo presencia en andadores, parques, no solamente arriba de una unidad, sino caminando toda la tarde y noche. Existió para en la esos presencia. días una verdadera prevención ¿Sí? del delito, pero ¿Se eso, puede decir que se inhibió sí, Sí. y dio resultados? sí dio resultados. Como no tuvimos, como lo dice el comandante Arcadia, tuvimos menos detonaciones de arma de fuego, que es algo de las cosas principales que tenemos que evitar. Se ha logrado, y yo sí quiero recalcar algo en la pregunta que me hiciste hace unos momentos. Por parte de ellos, la mejor de las disposiciones hasta ahorita, no han llegado a tomar ellos el mando y decir, a ver, tú te vas a parar aquí, tú acá, tú me vas a seguir, tú no, todo lo contrario. Normalmente pensaríamos que por ser militar castrense llegarían en esa actitud, pero no, para nada no es así. La mejor de las actitudes y las instrucciones también de el general, el jefe de la zona, es apoyo total a las autoridades locales, sumarse al trabajo y a la estrategia de las autoridades locales. Por supuesto, con una estrategia con planes bien establecidos, como lo comenta también el comandante Arcadia, y a revisar y a calificar los resultados. Ahora yo quisiera plantear una situación hipotética donde quisiera que participaran ustedes cuatro. Una situación hipotética. Vamos a pensar en esto. Que se diera un operativo. Que en tal operativo, bueno, pues van coordinados, van acompañados y se dan las detonaciones de armas de fuego. Y hay personas que pierden la vida en un enfrentamiento, en una circunstancia tal vez dentro de ese operativo. El grado de responsabilidad de unos, porque también dispararon los militares, también dispararon los civiles, también dispararon los policías. ¿Cómo se da o cómo se coordinarían ahora sí para poder asumir la responsabilidad en un momento determinado, dado que, bueno, pues finalmente
tal vez el criterio de formación del personal militar para accionar su arma de fuego no responde precisamente al mismo criterio de formación de un policía y tal vez no a la voz de mando en el momento en el que se empieza a dar una circunstancia donde son emboscados, porque ha pasado, donde son atacados sin ninguna provocación tal vez, o donde, bueno, estaban haciendo una investigación. Hay que recordar una cosa y hay que ser claros en ese sentido. El personal militar no tiene formación de investigador. Ellos responden precisamente a ese apoyo, pero ellos no investigan, no son personas que tengan una formación para poder interrogar, digamos, a un civil sobre determinadas circunstancias. Más bien esa formación es la de un policía o la de un agente de precisamente por eso no llegan el primer día y a ver, súbanse todos a sus vehículos y vámonos. No, claro que no. Para eso son todas esas juntas que tenemos todos los días a las 8 de la mañana, para antes de salir a hacer un operativo, coordinarnos bien y decir específicamente qué tarea va a realizar cada autoridad dentro de ese operativo, precisamente para que no sucedan ese tipo de situaciones. Pero en el marco actual sí sucede así porque, bueno, aún no se cambia la Constitución como lo pretende hacer esta iniciativa. Ya la dinámica sería muy distinta en un nuevo marco constitucional en donde expresamente sí el mando pues pase, como se pretende al menos en el planteamiento de esta iniciativa de reforma constitucional, al mando militar. Ahorita estoy de acuerdo, desde luego hay una coordinación, incluso hay armonía, y hay una coordinación y además se ha trabajado bien, y esto también hay que aplaudirlo. Pero el punto sería cuando viniese esta reforma constitucional y entonces el mando ya dejaría de estar en estas coordinaciones federales, estatales y municipales y lo asumiría el mando militar. ¿Qué es lo que preocupa a los organismos de derechos humanos? Aquí yo reiteraría, si me permiten, reiteraría lo que dije hace un momento. Cuando venga ese mando militar va a ser para la Guardia Nacional, lo vuelvo a repetir, no para las policías locales. Entonces, cuando esa Guardia Nacional, que ya está aquí, venga a apoyarnos o venga a trabajar con nosotros, entonces nos seguiremos coordinando. Hay una palabra clave en esta de la reforma que habla de encabezar. Sí. Es decir, el encabezar habla justamente de quien va a tener el control y va a hacer justamente estas políticas que ahora se hacen de manera coordinada, pues será sin duda alguna el mando militar. Caso suponer lo contrario, sería absurdo pensar en esta reforma. Entonces, sí hay una pretensión de que sea la Guardia Nacional quien asuma estas tareas, por supuesto que sí, es la directriz hacia donde apunta esta reforma. Y bueno, a la respuesta a la pregunta que señalabas, y por la experiencia te lo comento, nosotros hemos recibido múltiples quejas a partir de esta estrategia que inicia con Calderón, luego sigue con Peña, en donde en los partes informativos, y aquí no me dejarán mentir los compañeros que son perfectamente toda la experiencia en materia policíaca, como la redacción en los partes informativos, la responsabilidad la asumían las corporaciones policíacas. Y cuando nosotros como comisión le llegamos a preguntar vía la CNDH a la Defensa Nacional decía, o la Marina, nosotros solo brindamos seguridad periférica. Y entonces toda la responsabilidad de las acciones que se hayan realizado, que incluso llegaron a ser violatorias a derechos humanos, la imputación y la responsabilidad es a los policías. Esa es justamente la afirmación del principio. ¿Quién va a asumir esa responsabilidad jurídica? En la hipótesis que usted señala, en cuestiones de derechos humanos, en la cuestión de derechos humanos, sí, existe la fuerza progresiva, existe la proximidad, existe en un asunto de detonaciones de arma de fuego, ya sea en agresión o en respuesta, pues va a haber una fuerza progresiva que el policía va a ir escalando en base a la fuerza con la que es atacado, y donde entra la fuerza proporcional bajo la que se rige la doctrina militar. ¿Cómo vamos a llegar a ese punto? Pero en el punto jurídico, que es el punto principal, es sí, que se asuma el mando, que se encabece o que se coordine en la calle y en la ejecución de quién es la responsabilidad del mando de un operativo. Porque se va a ejecutar y se va a accionar en ese momento bajo la circunstancia que sea. ¿Cómo se va a llegar a un punto hipotético de quién responderá jurídicamente a cualquier situación que se presentó en la calle? ¿Qué es lo que hemos venido platicando y cómo lo tenemos? ¿Qué es lo que venimos coordinando? En este momento, sí, el ejército nos lo está diciendo. Vas a actuar en primera instancia y nosotros te vamos a dar pero el primer respondiente sigue siendo el policía. En el caso de que se lleve a cabo esta estrategia y si se asume el mando militar o civil, como sea, si es Guardia Nacional,
el cómo asumir la responsabilidad jurídica de un actuar y cómo respaldar al policía en la calle es lo principal que hemos estado buscando como administración municipal. Que eso es lo peligroso, que no existe certidumbre legal en cómo se va a estar manejando esto. Ahora, yo solo quiero retomar, porque me resulta muy interesante escucharlos, a dos personas que están totalmente involucradas en la participación con el ejército, con la marina, con los 3 niveles de gobierno en materia de seguridad, donde hacen mucho énfasis en la, ¿cómo lo mencionabas? Coordinación. Esto tiene que ver con la separación de poderes, esto tiene que ver de manera evidente con la separación y respeto que existe entre las instancias civiles y militares, y que tiene que ver con la democracia en México. Como se pretende manejar la Guardia Nacional, ya no va a haber esta separación entre civiles y militares, y la perspectiva va a ser la militar, la forma en que se va a estar proveyendo de seguridad a los mexicanos va a ser militar. O sea, realmente se quiere militarizar a México. Yo reconozco la necesidad de un cambio en estrategia en materia de seguridad, pero no es militarizando México. O sea, estamos entonces poniendo en riesgo, insisto, por lo que se ha trabajado durante tantos años. Si revisamos cuál fue el objetivo de creación del ejército, no tiene nada que ver con dar seguridad a los ciudadanos. Para eso hay gente especializada y capaz. ¿Por qué no estamos apostando a fortalecerlos a ellos? La verdad es que, insisto, más allá de partidos, más allá de cualquier cosa política, yo soy mexicana, vivo en México, y el tema de la inseguridad a mí también me ha afectado como a todos. Pero creo que habría otras muchas formas si nos sentáramos a analizar los temas y no actuar en base a una ocurrencia. Y yo solamente quiero dejar una reflexión para poder separar el tema que no tenga que ver con política, ¿no? Porque luego, pues, lo que represento hoy podría parecer eso. Tatiana Cloutier, la vocera del candidato en su momento, la que interpretaba lo que el señor quería decir luego que no se le entendía. Hoy ha sido la principal defensora de nuestro país para que no se militarice. Y creo que ese punto es un punto muy importante que debemos de reflexionar todos. Estamos desesperados porque hay un asunto de inseguridad en nuestro país, sí, pero esa desesperación no nos puede llevar a permitir que en México manden los militares. Ellos no fueron creados para eso. Por eso hay policías que son capaces, que hoy no las están fortaleciendo, las van a querer desplazar un poco y hacerlas sumisas a un mando castrense, que no es la solución. Lo que sí yo les puedo asegurar es que aquí en San Luis Potosí el señor gobernador está fortaleciendo la policía. Tenemos todo el apoyo y lo decimos con hechos. Tenemos un fortalecimiento creciente en las policías de San Luis Potosí. Yo quisiera, sobre todo, plantearles a ustedes, porque yo creo que ya abordando el tema de lo que pasa al interior, que ustedes nos acaban de decir, cómo se están coordinando, cómo están trabajando, me da gusto precisamente que haya esa apertura precisamente de la autoridad para que los ciudadanos conozcan un poquito más de qué es lo que está pasando y de lo que nos falta, porque sin duda alguna lo que nos están poniendo en términos jurídicos es básico, es muy importante que esté definido también. Yo creo que es algo en lo cual no podemos perder de vista y hay que poner mucha atención también como medios de comunicación en todo esto. Pero volviendo a lo mejor al ciudadano común y corriente, al padre de familia, a la persona que lleva a sus hijos a la escuela, a la persona que de alguna manera en su día a día pues lo hace con esa gran interrogante o con ese miedo, con ese temor. Muchos de ellos se sienten prisioneros en su propio hogar porque sienten que muchas veces pues ya no pueden salir a determinada hora o las muchachas ya no pueden estar en la calle a determinada hora o no pueden ir a determinados lugares. Y eso es lo más triste y lo más terrible de las crisis de seguridad, cuando el ciudadano se vuelve prisionero de sus casas porque no existen garantías y tampoco existe también la confianza
hacia la autoridad de que esté cumpliendo con su trabajo. Hay un fenómeno de seguridad que se me hace el más triste y más evidente y más crudo que está ocurriendo hoy en día en nuestro país, que se llama linchamiento ciudadano, cuando el ciudadano está tomando la justicia por su propia mano, y si está tomando la justicia por su propia mano es que está perdiendo la confianza en la autoridad, está perdiendo la confianza precisamente en las instituciones y el respeto a las instituciones. Por eso está haciendo ese tipo de cosas, y es una de las manifestaciones, yo creo, más terribles y más retrógradas que existen, cuando una turba lincha o ejecuta o mata a un supuesto delincuente que se ha demostrado que en más de un 80% resultan a veces inocentes de lo que se le está diciendo. Pero ¿qué está pasando? El ciudadano ya no está pensando quién es el culpable, sino más bien quién se la pague. ¿A quién culpar en un momento determinado por las situaciones en las que está ocurriendo? La pregunta que les voy a hacer a ustedes: ¿esto que está ocurriendo con la Guardia Nacional nos va a hacer sentir más seguros? Bueno, si me permites, Pablo, comentar, yo creo que la respuesta la estamos viendo en San Luis, y también precisar el punto temporal, lo que decía Alanis. Al día de hoy hay una coordinación extraordinaria que está funcionando, pero ojo, coordinación. Cada quien en el respeto de sus competencias, insisto, municipal, estatal y federal. El tema de la Guardia Nacional implicaría una lógica distinta, que es por eso por lo que desde las comisiones de derechos humanos y los organismos de derechos humanos y a nivel internacional nos pronunciamos por un no a la militarización, pero también no simplemente decir no. ¿Qué se propone? Bueno, se propone justamente esto, que continúe la coordinación, pero también que continúe el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en manos de civiles, no en manos militares. ¿Por qué? Las experiencias son muchas, son múltiples, la historia las registra en los países de Latinoamérica. Hoy mismo en algunos de nuestros hermanos latinoamericanos vemos cómo hay estas tentaciones a dar el brinco a dictaduras militares, y por lo tanto me parece que no son desatinadas las recomendaciones que se hacen desde los organismos de derechos humanos a nivel internacional. Incluso el propio presidente de la CNDH lo dijo en estas consultas en la Cámara de Diputados. México, al ser suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos, existen dos órganos rectores, la Comisión y la Corte Interamericana. No solamente se pueden presentar casos específicos, también se pueden solicitar opiniones consultivas. Lo dijo el presidente de la CNDH. Pregúntenle a la Corte Interamericana una opinión consultiva a Estado mexicano para que te diga si esta propuesta de reforma constitucional es acorde a la Convención y a los instrumentos y estándares internacionales en materia de derechos humanos. Evidentemente, como está planteada el día de hoy, no lo es, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la apuesta para que el ciudadano de a pie, para que el ciudadano común se sienta seguro? Pues lo que dijo Felipe Calderón hace 12 años, temporal a medida, que no la cumplió al final del día, pero fortalecer las policías, dándoles mayores recursos humanos, mayores recursos técnicos, capacitando mejor a sus elementos para brindarles un proyecto de vida, que eso también lo ha dicho la Comisión de Derechos Humanos en San Luis y a nivel nacional. El policía debe de ser, como lo decía muy atinadamente aquí el comandante Arcadia, debe de ser policía un gran orgullo y además una forma de vida, y que sus hijos un día quieran también convertirse una verdadera vocación en policías. Exactamente. En una percepción personal, y es totalmente personal, se ha hablado sobre la cuestión de la militarización, y eso lo hago yo por ser una persona de formación militar. No se trata solamente de si es militar o si es civil, se trata de la apertura que se tenga, el tener el conocimiento de lo que hace el policía, el verdaderamente defender el trabajo que hace un policía. Claro que tengo 22 años de formación militar y me aperturé a todo el conocimiento policial, y no hay un policía que pueda decir que ha sido tratado como soldado. Cómo te abras a esas posibilidades, cómo se hable con un alcalde, cómo se haga una atención transversal a un municipio, porque no se trata de un policía. ¿Qué hizo Parques y Jardines? ¿Qué hizo Desarrollo Social? ¿Qué hizo Educación? Para este proceso de proximidad. Los operativos, la situación de los policías es una situación policial, y uno tiene que estudiar para estar en estos puestos directivos y estar con el personal. Como municipio, a mí me ha tocado verlo, he podido coordinar con el ejército, con el estado, con todas las instancias gubernamentales para poder hacer una cobertura mayor a este municipio. El llegar al punto de decir yo lo sé todo y yo municipio quiero estar aparte es una incongruencia que no nos va a llevar a nada. Ese es el punto en el que hemos llegado.
No se trata de decir militar es militar y no lo va a poder hacer. Se trata de qué apertura y qué conocimiento tienes de lo que estás haciendo. Lo que hemos hablado con los mandos militares en estos momentos es cómo nos coordinamos, cómo tenemos el conocimiento local, cómo concretamos en la calle lo que estamos haciendo, porque en papel y en un escritorio no lo vamos a llevar a cabo. Hay una cuestión de legislativa, hay una cuestión de derechos humanos, pero la importancia y la percepción del ciudadano va a ser para con lo que se haga en la calle de forma coordinada. Mando que sea, pero que como autoridades dejemos el punto del recelo y de la separación, y que el beneficiado como tal sea el ciudadano, sea el mando que sea. La percepción es, ven un policía y no importa si es estatal, federal, es azul y es policía. Y le tengo confianza y no le tengo miedo. Así es. Y puedo acudir a él. Y ese es el punto de cómo coordinas. Grandes, ¿sí? Eso, cómo lo coordinas. Más allá de cualquier mando, cómo acercas esa actividad con el ciudadano. Yo creo Una que aquí conclusión en este señor, que casi llegamos al final. la clave, nada más una conclusión. La clave aquí, ¿cuál sería? Yo creo que coincidimos porque todos lo hemos mencionado, el fortalecimiento de las policías. Y aquí en San Luis, yo me atrevo a decir que está sucediendo. Betty, conclusión. Yo reconozco que hay necesidad de un cambio de estrategia. Creo que no es la adecuada el tema de la Guardia Nacional, toda vez que pareciera que debe ser más una ocurrencia que algo realmente planteado. Un poco abonando a lo que tú dices en cuanto al respeto a una autoridad, a la policía, creo que tenemos que recuperar valores, ética, no moral, ¿no? Que también ahí está la cartilla de moral. Creo que el tema es ético. Ya no hay respeto por la vida. Ahora por 5,000 pesos cualquiera te hace lo que sea necesario para ganárselos, incluso matar a una persona. Eso como sociedad. Creo que sí se tiene que replantear la estrategia de gobierno federal. Creo que debemos de mantener la separación de poderes y que no puede existir en México una concentración de poder en el presidente de la República como el que se está pretendiendo dar por el gobierno actual. Conclusión. Bueno, que esta discusión sin duda todavía no está acabada, está en el Congreso, pasará al Senado seguramente, luego vendrán las legislaturas locales donde nuestros diputados, nuestros legisladores tendrán que ser muy responsables para llegarse a todos los elementos y sobre todo de los criterios y estándares internacionales. En 2011 México tuvo un gran avance en materia de derechos humanos con la reforma constitucional que dotó a los derechos humanos y al país, más bien dotó al país y dio a los derechos humanos como el eje rector de la política del Estado mexicano. Y hoy estamos en riesgo de dar un brinco hacia atrás. Conclusión. Pues por parte del municipio es trabajar verdaderamente con el ciudadano, no dejar de lado la coordinación en ningún momento con todos los niveles. No hay una autoridad que pueda por sí sola, tenemos que llegar al ciudadano de forma conjunta y coordinada. Más allá de la cuestión política, más allá de la cuestión de esta polarización de las opiniones, el ciudadano lo que espera es una mejor percepción, una mejor atención, y es por lo que debemos trabajar en todos los niveles y en todas las instituciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este tema, gran tema, Guardia Nacional, sin duda alguna apenas estamos empezando, como dicen, esto es nada más el inicio. Yo creo que nos falta mucho todavía por ver y ojalá sea para bien, por el bien de todos los mexicanos y de todos los potosinos. Y bueno, la gran intención de tener este diálogo es que nuestros amigos, nuestros radioescuchas, nuestra audiencia, nuestros internautas, bueno, por supuesto, sepan y conozcan más de ustedes y de su trabajo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, diputada del PRI, presidenta de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado. Muchísimas gracias. Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias. Por supuesto, inspector general Raúl Alanís Beltrán, director general de Seguridad Pública en el Estado. Pues por el contrario, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Edgar Osvaldo Jiménez Arcade, director general de Seguridad Pública Municipal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue Planos Paralelos. Hasta la próxima.